afuera está pasando ¿qué? Una tempestad. Pero aunque esa tempestad está afuera, usted se siente que seguro porque está aquí dentro de su cabaña. El techo no está goteando. Por la ventana y la puerta no entra ningún aire. Ni por abajo de la puerta, que a veces tenemos una prueba de atención encima de la puerta. Porque usted se siente que seguro donde usted está. Ahora imagínese usted también una gallina con unos polluelos. Y de eso vamos a hablar aquí. Imagínese usted una gallina con sus polluelos caminando detrás de la mamá gallina. De momento hay un ruido en el pasto, detrás de la hierba, de una mata. Un animalito corrió por ahí. Entonces la gallina llama que a sus polluelos. Y los polluelos se meten debajo de qué? De las alas de la gallina. La gallina ¿qué? Está ¿qué? Protegiendo a sus polluelos. Y los polluelos se sienten ¿qué? Bien seguros porque están bajo las alas de mamá gallina. Pero imagínense que un pollito de esos curiosos, que a veces nosotros somos curiosos también, empieza a sacar la cabecita para afuera, a averiguar lo que está pasando cuando no le importa. Porque hay peligro. Pero el pollito está... ¿Cómo se pone esto? Ahí mismo, ok. El pollito quiere saber lo que está pasando afuera. Cuando está, ¿qué? Seguro, bajo las alas de mamá gallina. Y sacó el pollito para afuera, la cabecita. Y la curiosidad empieza a sacarle, ¿qué también? ¿Parte de qué? Del cuerpo. Hasta que llegue el pollito y se sale debajo de qué? De las alas de mamá gallina. De la protección. De momento sale una rata del, ¿cómo se llama? Del pastizal. Y se llevó ¿qué? El pollito. Por curioso. Por salirse de qué? De la protección de mamá gallina. Usted sabe que no siempre, pero muchas cosas a nosotros nos suceden porque nos salimos de qué? De la voluntad de Dios. Nos salimos de la protección que Dios tiene sobre nosotros, hermano. Gracias, hermana María, y llegó tarde, hermano, fue culpa mía, ¿sabe? Me hizo un grande favor, tuve que ir ahí a Folaro a buscar al hermano mío. Gracias, María, ¿ok? A último momento. Y ese pollito se salió de qué? De su protección. Y a veces nosotros sabemos la palabra de Dios. Como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, si estamos habitando dentro de esa protección, ¿por qué tenemos que salirnos fuera donde no hay protección de Dios? Dígame, varón. Hermano Rey, lo que se está hablando es una comparación bastante eficaz, no bastante bien, pero eso al mismo tiempo nos lleva a ser o a no ser. Lo que estamos diciendo es cierto, de que luego a veces se apodera el temor de uno y cosas esas, pero eso es lo que no debería de ser, pienso yo, porque nosotros sabemos que andamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Y nosotros normalmente nosotros los humanos siempre tenemos como una excusa, incluso para cuando hacemos algo que no debemos hacer. Porque entonces, ¿dónde está nuestra, como los compañeros nos están poniendo? La que puso de la cabaña, afuera está la tormenta, está todo desbaratado, pero el que está allá adentro, ni cosquillas le hace, porque está cubierto. Adona a sí mismo lo que está diciendo aquí la palabra, el que habita bajo el abrigo del ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, o sea, entonces, yo en mi opinión, yo pienso que esas son oportunidades que nosotros tenemos para vivir esta palabra. Pero para eso nosotros tenemos que estar conscientes
de que Dios nos puede librar o no nos puede librar, como sucedió con aquellos hombres, Abraham, Mesías y Abednego. Ellos no estuvieron titubeando. No que ellos no lo hagan, no lo estoy diciendo de lo no chapa, no, lo hacemos. Pero yo digo que es algo que no deberíamos hacer. Amén. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Lo que pasa es que se me adelantó un poquito, pero lo que usted está hablando es correcto. Por eso le di dos enseñanzas sobre el que está dentro de qué. De la cabeza, que se quedó que adentro. Él no salió que sí. Afuera. Pero implica andar fuera de la voluntad sí, de Dios. hay momentos que sí. Pero vamos adelante, porque recuerda que el enemigo, hermano, no he ponido excusa. Para caer de la presencia del Señor, hermano, o salimos de la voluntad, no hay excusa, porque eso es descuido, ¿ok? Pero recuerda que el enemigo más adelante habla de dardos y flechas, que a continuo el enemigo está que mandándonos a nosotros, y me estoy adelantando con conocimiento a lo que usted me está hablando. Y ahí es que nosotros tenemos que saber no salirnos bajo la protección de Dios, de que donde estamos parados en lo que hemos creído. Y ahorita vamos a contestar esa contestación, pero usted está en lo correcto, varón. Nosotros no tenemos que salirnos como el pollito. Se fija, no tenemos que salirnos de la protección para averiguar lo que está pasando afuera. Si sabe que tenemos una guerra, que la Biblia lo dice, que con el hermano, ¿con quién nosotros tenemos una guerra espiritual? ¿Con quiénes? Con el mismo enemigo. Ya el Señor nos lo advierte. Pero hermano, entonces apoderemos de las almas y la protección que tiene el Señor. Y como decía el hermano, dice que el que habita, no el que se acerca a Dios a mirar, no el que tiene curiosidad, no aquel que me llevo con el hermanito y por eso visito esa iglesia. No está hablando de esas personas, está hablando de una persona que habita, en otra manera, ¿a qué? Al abrigo de Dios, que obedece su palabra, que vive su palabra, y como vive su palabra, cree que también en su palabra. Y cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, hermano, no hay nada que nos aparte de ella. Podemos caer, pero no es excusa para hacernos caer nosotros ¿cómo se llama? Usted puede resbalar, pero no se tire de pecho porque no, el Señor me perdona mañana. Es una diferencia que usted resbale a que usted haga las cosas, ¿cómo se llama? A conciencia de lo que está haciendo. ¿Cuántas personas yo he escuchado que dicen, no, hermano, yo he pecado y no me siento seguro bajo la fortaleza de Dios? Hermano, pues si cayó y pecó, levántese y pide perdón al Señor y dice, Señor, me levanté, ahora protégeme nuevamente. No se quede tirado al piso, hermano, no se quede tirado al piso, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. El que habita al abrigo de Dios, no el que se asoma, no el que mira, no solamente aquel que no tiene nada que hacer en la casa y voy a escuchar un mensaje o los himnos con los hermanos cantando. No, hermano, el que habita al abrigo de Dios va a ¿qué? A gozar de las promesas del Señor. Nadie que esté afuera del abrigo de Dios, nadie que esté fuera en contra de la palabra de Dios va a gozar de estas bendiciones. ¿De qué? Porque son bendiciones para aquel que habita al abrigo de Dios, que es obediente a la palabra, que vive la palabra. Pero como digo, hay momentos, hermano, que el enemigo nos está tirando ¿qué? Dardos. Y le voy a decir una cosa adelantando, yo lo tengo escrito por ahí. Si usted le gusta la bebida le gustó a la bebida en la antigüedad y no come mucho, él no le va a mandar un dardo por la comida porque sabe que usted ¿qué? No come mucho. Pero si bebía mucho en la antigüedad, cuando no conocía al Señor, el flechazo que le va a dar es ¿qué? De bebida. Si en el otro mundo, cuando estaba en el mundo allá en pecado, si era mujeriego o mujeriega, estamos hablando claro, hermano. Estamos hablando claro. Sin estar escondiendo nada. El Señor no le va a tirar un flechazo al enemigo ¿cómo se llama? No, le va a dar por ahí, hermano. Le va a dar porque sabe dónde está la parte débil que usted se la presentó al Señor. Él sabe. Y por ahí va a tratar de darle el flechazo. Entonces, si usted se sale del abrigo de Dios, de la protección de Dios, hermano, ahí es que usted va a recibir ¿qué?
el flechazo. Pero mientras usted se mantenga firme en el Señor, no hay flecha, hermano, que le dé a usted. Y no estoy diciendo que no se van a enfermar. ¿Cuántas personas se enferman? No estoy diciendo que tampoco se van a morir algún día. Se van a morir. Pero hay muchas cosas que nos suceden a nosotros, hermano, porque nosotros mismos nos las buscamos. Y estamos en los más puntos espirituales, porque el enemigo, créeme, hermano, nos va a atacar donde está el lado débil, que lo presentamos al Señor, que no está supuesto ser débil, pero el enemigo está buscando donde haya que una abertura, aunque sea pequeña, para meterse por ahí. Usted sabe que el ratón, por más grande que sea, se puede meter por un agujerito de así, hermano. Un agujerito chiquito así. ¿Usted sabe por qué? ¿Quién sabe por qué el ratón se puede meter por un agujerito pequeño? Chica cabecita, pero el cuerpo de él es que bien flaquito. Y se mete por ahí. Usted dice, no puede haberse metido. El enemigo se mete por cualquier aberturita que nosotros le dejemos, hermano. Cualquier cosita que le dejemos abierta, él se va a meter. Pero mientras estemos, como usted dice, al abrigo de Dios, vamos a morar, ¿cómo es que dice? Perdón. El que habita al abrigo de la tierra morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, usted no está en su país deshiervando una parcela o su finca, y de momento un sol tremendo, y usted mira un arbolito ahí de flamboyán que está bien florecido, y usted ve ¿qué? Su sombrita. Y allí el arbolito le da su sombra. Cuando estemos pasando aflicciones, dolores, hermano, mira, apóyese delante de la presencia del Señor. Confíe en en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Lo que pasa, hermano, es que a veces leemos la Biblia como el papagayo. No sé si usted sabe lo que es el papagayo. Le dicen así cuando leemos y a veces queremos leer 5 capítulos en 5 minutos y nos pregunta qué leíste y no sabemos lo que hemos leído. No nos paramos para meditar y escudriñar la Escritura. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, yo le digo, hermano, va a tener la fortaleza de Dios en los momentos difíciles de su vida. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Entendieron, hermano? Bendito Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, hermano, no estamos habitando en lo concerniente a lo espiritual. No estamos ahora hablando que hay una casita o una cueva donde usted se está. Estamos hablando de qué? Que la protección de qué? Del Altísimo, hermano. De nuestro Dios. Del Dios que no hay uno antes de Él y aunque después de Él. El Todopoderoso, hermano. Amén. El que habita al abrigo de Dios. ¿Quién quiere leer el segundo versículo? Que aquí es voluntario, hermano. Un voluntario. Y ahora es que vamos a saber nosotros, hermano, para que usted vea que la Biblia no solamente es para leerla y entender que es palabra de Dios. Es usted hacerla suya en los momentos de dificultad y del problema. ¿Quién quiere leer el versículo número 2? Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Usted cree que el salmista no sabía a quién le está sirviendo él? Él sabía a quién le estaba sirviendo. ¿Usted cree que el salmista no sabe que Jehová era ¿cómo se llama? Que Dios le estaba hablando a través de su palabra. Pero en este momento, hermano, dice que cuando confesamos con nuestra boca, hacemos realidad las cosas del Señor. Porque no solamente creer, o que usted crea que el Señor es grande, que es bueno, que es misericordioso, y que usted no reclama, ¿cómo que es esa palabra? No. En los momentos de desesperación, que usted no clame a esas promesas del Señor. ¿Me estoy expresando bien o no me está entendiendo? Si usted sabe que hay protección de Dios, clame esa protección delante de Dios. Mira cómo dice este hombre. Diré yo a Jehová. Él sabe lo que dice la palabra, pero no solamente se deja llevar solamente por lo que dice la palabra. Si él clama eso, diré yo a Jehová, ¿qué? Esperanza mía y castillo mío. Y hermano, y no sé si usted ha dado cuenta cuando usted está pasando algo y si usted empieza a repetir las cosas, usted como que ese miedo que estamos hablando ahorita, ese miedo que se va,
cuando usted empieza a repetir la palabra del Señor y hacer que esa palabra que se haga realidad en su vida. Estaba leyendo una anécdota que así está una mujer, le robaron el carro y ella estaba dentro del carro y ella se asustó y era cristiana y empezó a clamar la promesa, ¿cómo se llama?, de que está en el Salmo 91, pero no se acordaba completo, solamente se acordaba de las plumas. Dice que así como la gallina ropa, ¿cómo se llama?, esos polluelos con sus alas, y empezó la señora: Señor, plumas, 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 plumas. No se acordaba de nada, solamente ella sabía que había una promesa de Dios en la palabra, pero no se acordaba. Y lo único que decía era plumas, plumas, plumas. Hermano, el hombre se asustó porque pensaba que la persona estaba loca. Se parqueó el carro y se fue corriendo y dejó a la señora y le dejó el carro y la llave y todo allí. Y solamente diciendo la palabra que plumas. ¿Por qué? Porque aunque no se acordaba, ella creía que en la promesa que está escrita en la palabra. ¿Se fija la diferencia, hermano? Creer en estas promesas. ¿Algún comentario sobre esto? Eso que le está diciendo, eso fue cierto. Pasó en el pueblo de Camuy, en Puerto Rico, con una anciana que vivía arriba en una montaña y se le metió alguien dentro de la casa y ella por el susto se metió debajo de la cama. Y eso yo supe bien, conocí a la anciana. Yo también tuve mucha conexión con esta gente en ese pueblo. Y ella lo único que se acordaba por la nerviosidad era pluma, pluma. Y el hombre dijo, ¿cómo puede decir? Se desesperó y el hombre lo que hizo fue que se lo da cuenta y se fue corriendo. Y eso fue lo que la salvó. No obstante, la protección de Dios tuvo con esa anciana. Amén. Eso se lo conté yo a él de hace años atrás, de cuando yo joven tuve el Camuy en Puerto Rico. Pero fíjese, hermano, para que usted vea las promesas, no sé si usted, hermano, yo lo que creo que darle énfasis, que las promesas del Señor son realidad. Es la verdad. Recuerde que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es la verdad, hermano, es palabra de Dios. Y esas promesas están para nosotros. Yo no es la primera vez que he hablado de las promesas del Señor, hermano. Pero es que a veces nosotros nos olvidamos, aquí nosotros le estamos sirviendo. Y a veces hay que recordarnos unos a los otros que no nos podemos olvidar de estas promesas que están escritas en la palabra. Porque, hermano, si usted va ahora mismo, ¿cómo se llama?, para la tienda o buscar una dirección que usted no sabe, usted puede poner ¿qué? El GPS. Y lo lleva a su sitio. Si usted quiere saber si está haciendo la voluntad de Dios, bueno, este es el GPS que usted tiene que leer. Y esto lo va a llevar, ¿cómo se llama?, frente a la presencia de Dios cuando Él venga o cuando nosotros partemos con Él. Amén, hermano. Este es nuestro GPS, como decimos nosotros. Léela. Yo voy a hacer la pregunta, no me contesté ninguno. ¿Cuánto leen la palabra en el día? ¿Cuánto la leen? ¿Cuánta gente se pierde con el GPS? ¿Cuántas personas miran el GPS? ¿Cuánta gente está en el Facebook? Yo veo Facebook también. Yo veo Facebook, hermano, yo no estoy diciendo que yo no lo hago. Pero no podemos dejar una cosa, hermano, y dejar que otra. Recuerda que la palabra es palabra de Dios y nosotros tenemos que leerla. Es el pan de ¿qué? De cada día. Yo sé que hay personas que se duermen solamente cuando leen. Seguro que sí. Podemos estar 4 horas viendo cualquier programa y no hay visible, y si quiere verlo, véalo, hermano. No estoy diciendo que no lo haga. Estamos hablando de una realidad aquí. Podemos estar en el teléfono hablando, ¿cómo se llama?, con el primo, la amiga, ¿cómo se llama?, por horas. Pero cuando venimos a leer la palabra de Dios, qué sueño nos da. Perdone que mi expresión, empezamos a estirarnos. Es verdad, hermano, esas cosas suceden aún en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un dardo, como estamos hablando de que el enemigo que nos ataque, nos está tirando, hermano.
nos está durmiendo a mucho pueblo de Dios. Y lamentablemente también podemos escuchar tremendo. Hermano, podemos estar escuchando música todo el día. Pongamos a leer la palabra, que en medio de 10 segundos, media hora, hermano, empezamos a bostezar. Y voy a interrumpir un momentito. Me alegro ver a aquel varón allí, el esposo de Desi. Se me olvidó el nombre de él. Milton. Te bendiga, muchachos. Amén. Amén, amén. ¿Algún comentario, hermano, que quiera ayudar? Dígame. Sí, hermano, basado en lo que está hablando, yo creo que es importante, como hemos dicho, o como comenté hace ratito, de que las oportunidades, ¿no? Porque yo no sé si este hombre, el salmista David, hablaba de esa manera por la convicción que él tenía o por lo que ya él había vivido. Pero a veces nosotros, yo creo que Dios es lo que quiere con todo lo que permite a nuestro alrededor. Por ejemplo, el hermano Chava está dando su testimonio. El Señor le permitió vivir eso, experimentarlo. Él sabe lo que esa comunión que él tiene con Dios o que tuvo incluso en ese momento. Pero entonces esa situación, esa vivencia le ayuda a decir, mira, yo pasé por esto y clamé a Dios o confié en Dios y Dios obró. Entonces yo creo que este hombre es lo mismo. Este hombre había experimentado muchas cosas con Dios y por eso es que tenía esa postura él. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hermano, es que David fue un hombre desobedecido unas cuantas veces al Señor. Pero cuando él se venía delante de la presencia de Dios, venía con un corazón que contrito y humillado, hermano. Claro, lo que pasa es que él entendía quién era Dios. Y es lo que nos falta a nosotros entender, quién realmente es Dios, a qué Dios servimos nosotros. Y ahora que usted está diciendo eso, la Biblia dice que Juan Bautista vino a preparar el camino de quién. Ayúdenme, ¿de quién? De Jesús, ¿verdad que sí? Empezó a predicar. Y él mismo testifica en la palabra que cuando él venía dijo, y este es del que yo, ayúdame, hermano, del que yo decía que el Espíritu Santo venía como paloma sobre él, y yo he visto y he testificado sobre esto. Eso lo dice Juan, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, cuando fue preso, que ya le iban a tumbar el cuello, mandó a sus discípulos a preguntarle qué pregunta a Jesús. ¿Quién se acuerda de eso? Sí, que si era el que había de venir o tendrían que esperar al otro. ¿Eres tú el que había de venir o hay que esperar al otro? Cuando él testificó que ese era el mismo que Jesús, llegó un momento en su vida, hermano, le van a cortar la cabeza. ¿Cómo se llama? Titubeó un momento. Bueno, pero sin embargo, como humano. Pero ¿qué pasa? Jesús le dice, dile que los ciegos que ven, los cojos que andan, y le mandó un sinnúmero de cosas. Y él dijo, la duda que la echó que para el lado, y dijo, verdaderamente este es. Hermano, y le cortaron la cabeza. Y yo estoy seguro que ese se fue con el Señor. Claro. Pero para que tú veas un hombre que testificó que él era el que, ¿cómo se llama? El Mesías. Que él vio con sus ojos que el Espíritu Santo bajó como paloma, no era una paloma, como mucha gente dice. Ahora se hace esa pregunta en el momento de la dificultad y en el momento del dolor. Pero recapacitó en el momento y él reconoció, hermano. Pero yo creo que es entender, hermano Rey, por qué hizo esa pregunta. Porque nosotros atribuimos eso, que lo hizo porque tuvo miedo, lo hizo porque dudó. Y bueno, en mi opinión, no estoy diciendo que, tenemos opiniones diferentes. Yo creo que era otra la razón por la que la hizo. Porque se imagina ese hombre con esa experiencia, con eso que había experimentado. Vuelvo a los tres hombres. ¿Se imagina usted esos tres hombres para hablar de cómo hablaban? O sea, ellos habían creído totalmente en Dios. Entonces ellos dijeron, nosotros tenemos un Dios que nos puede librar y aunque no nos librase. Pero por eso estamos hablando aquí, varón, que de eso se trata.
en quién nosotros estamos confiando. Pero llega el momento en nuestras vidas que nosotros quitamos nuestra mirada. Hermano, Pedro se empezó a caminar. Hermano, la Biblia está tan clara que Pedro empezó a caminar, ¿por qué? Por las aguas. Sí. Pero quitó la mirada de Jesús y empezó a Exacto. mirar aquellas olas. Exacto. ¿Se salió de qué? ¿De dónde se salió? Sí. Del abrigo de Dios. Vamos a ponerlo de habitar ¿qué? Bajo ese refugio. Y eso nos puede pasar a cualquiera, que tenemos que hacerlo, hermano. No estoy diciendo eso, porque si hacemos esto a propósito, hermano, estamos haciendo a consecuencia. Sabemos Claro, lo que está pasando. El mismo David, ¿cuánto te digo? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Y ese hombre estaba huyendo hasta del propio hijo de él, Absalón, y de sus hijos. Claro. Pero recapacitaba, como digo de nuevo, y decía, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si yo sé lo que he creído. Pero va a llegar el momento que yo lo que quiero que ustedes entiendan, hermano, no es que tenemos que dudar y que tengamos que salirnos, ¿cómo se llama?, de la voluntad de Dios. No estoy hablando, no tenemos que salirnos de la voluntad de Dios. No tenemos que salirnos del abrigo de Dios. Pero van a llegar momentos en nuestras vidas que vamos a sentir una presión en nuestras vidas, hermano. A ver si nos ponemos hasta negativos. Ahí es que nosotros tenemos que arreguindarnos de ¿qué? De las promesas del Señor. Cuando ven estos dardos negativos a nuestra vida, ¿qué? Reprenderlo. No sacar la cabeza como hizo el pollito, como cuando estaba protegido, ¿cómo se llama? De la mamá gallina. Manténgase adentro en la protección del Señor. Y verá que ningún dardo de eso lo va a tocar. Es mantenernos en la presencia del Señor. Haciendo que su voluntad, hermano. Su voluntad. Y que usted sepa dónde está su morada. Usted dice, sí, mi morada está allí, en 67 West Mango Road, yo vivo, ahí vivo yo. No estamos hablando de esa morada. Podemos decir que Jesús fue a vivir, a hacer que morada allá en el cielo. Pero en este momento tampoco está hablando de esa morada. Estoy hablando en la morada, ¿qué es su vida o su relación con Dios? ¿Cómo se llama? Espiritual. ¿Está haciendo la voluntad de Dios o no? Si usted está haciendo la voluntad de Dios, hermano, usted está habitando ¿qué? Al abrigo de Dios. A esa es la morada que está hablando. Porque sabemos que Jesús fue a preparar morada. El que habita al abrigo de Dios moraba la ¿qué? La sombra del importante. Pero mira lo que yo escribí aquí, hermano. Para morar bajo la sombra, primero debemos escoger habitar. Que era lo que estaba el hermano. ¿Quiere gozar de esa sombra? De esa morada. Tiene que ¿qué? Que habitar en ese lugar para recibir las bendiciones de Dios. Dice, puede creer profundamente que Dios es su refugio. ¿Verdad? Que creemos que cada uno que Dios es nuestro refugio. Levante su mano. ¿Cuánto creen que Dios es nuestro refugio? Más que 5, 6, 8. Así. Dios es nuestro refugio. ¿Verdad que lo creemos? Pero sin embargo, mira cómo dice aquí. Puedes creer profundamente que Dios es tu refugio. Puede enseñar lecciones sobre esto, como estoy haciendo yo ahora. Puede enseñar que el refugio de Dios, etcétera, etcétera. Pero a menos, escuche esto, hermano, a menos que haga algo al respecto, a menos que realmente se levante usted y corra al refugio, nunca va a experimentar esa bendición de Dios. ¿Me entendió lo que estoy hablando? A menos que usted no tome esa decisión de morar en esa morada, hermano, Dios no te va a obligar. Dios no lo va a obligar a nadie. Y vuelvo y con el ejemplo de la gallina, muy sencillito. Estoy hablando, ¿cómo se llama? Palabras de primer grado, vamos a ponerla así para que entendamos. ¿Usted ha visto una gallina cuando llama a su pollito? Hace un ruido medio rarito. Pero su pollito sabe que la está llamando. Y ella abre sus alas y lo arropa. El Señor hace lo mismo, no tiene alas, pero recuerden que estamos hablando en hacer su voluntad. El Señor nos llama que vengamos al refugio. Pero depende de usted si quiere que refugiarse en el Señor. O quiere quedarse, ¿cómo se llama? Salirse de la cabaña como empecé. Y irse para afuera donde estaba ¿qué? Lloviendo, donde estaba cayendo trueno, donde estaba relampagando, o se queda dentro de la morada donde usted tiene refugio. Y es uno de los problemas que está pasando en la iglesia, menos en el mundo entero.
muchos pueblos se sale del refugio de Dios. Comentario, ayúdeme. Están calladitos. Seguimos entonces. No, Rey. ¿Cómo es? Dígame. Mira, yo quiero comentar acerca de lo que se está hablando de creer que estamos en el refugio de Dios. Hay personas que están siempre en obediencia, porque la obediencia es una cosa, tener esa fe es otra cosa. Entonces, para tener esa fe de que estamos bajo la cobertura de Dios, necesitamos tener fe. Y para tener esa fe, pues tenemos que pedirla. Y hay veces que es lo que nosotros, lo que no hay. Porque hay veces que yo le puedo decir a algún hermano, ore con fe. Pero si este hermano no tiene fe, pues no va a orar con fe porque no la tiene. Entonces, es necesario enseñar al pueblo de que también que pidan fe y que pidan fe, porque hay veces que somos faltos de fe y hay veces que todos pedimos y no recibimos. Hay veces que estemos aquí en la iglesia, pero tal vez nos sentimos desamparados porque tal vez de repente no tenemos esa fe de que estamos bajo la cobertura de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener esa fe de que estamos bajo la cobertura de Dios donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. Y hay personas que se sienten desamparadas en que lea la Biblia, en que ore y todo eso, pero hay veces que le falta de pedir la fe, que es lo más importante que nosotros necesitamos, porque tenemos un ejemplo. Jesús le dijo a Pedro, que Pedro le pidió, si tú eres el Señor, permítame que yo camine sobre las aguas. ¿Ven? Y entonces él empezó a caminar sobre las aguas. ¿Pero qué? ¿Por qué se hundió? Porque le faltó fe. Porque el Señor Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, eso es lo primordial, pedir fe. Y para sentirse la seguridad de que estamos bajo la cobertura de Dios, cualquier problema que tengamos, pues tenemos acercarnos a Dios con aquella seguridad, con aquella certeza de que lo que pedimos lo vamos a recibir. Amén. Más luego vamos a hablar sobre esa fe que usted está hablando, concerniente, creo que ¿dónde se encuentra esto? No en Santiago, te digo ahorita. Pero fíjese, hermano, cuando leímos el número 2, el versículo número 2, ¿usted no cree que ese hombre está actuando con fe en ese momento? No está poniendo su fe ¿cómo se llama? A trabajar. Le dije ahorita que no solamente es saber que hay que refugio en el Señor, sino es repetir eso con nuestros propios labios y hacerlo que es una realidad. Y cuando este hombre dice aquí, diré yo a Jehová, ¿está creyendo con qué? ¿Con fe o sin fe? Está creyendo con fe. Porque está creyendo lo que le está diciendo, que está en la palabra de Dios. Por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y para usted decir esa palabra, usted tiene que tener la fe. Si no tiene fe, usted no le va a decir a nadie que es su esperanza. Usted va a tratar de resolver tu problema usted mismo. Pero cuando usted tiene la fe en el Señor, usted le va a presentar su problema ¿a quién? Al Señor. Se lo va a presentar. Amén. Pero estoy de acuerdo con su comentario, varón. Habitar, vivir, residir, permanecer, vivir en la presencia de Dios, viviendo ¿qué? Su palabra. Vuelvo y repito, eso es habitar al abrigo de Dios. Cualquier pregunta sobre eso, si no, continúo. Y eso, hermano, cuando dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, usted está confesando eso con sus propios labios, hermano, porque usted lo cree. Usted no va a pedir algo que usted no cree. O solamente está pidiendo solamente para que lo oiga, es otra cosa. Pero cuando usted viene delante de Dios con fe, hermano, usted va a pedir creyendo que sabe qué hacer. Aunque llegue el momento, hermano, que aunque tengamos fe en el Señor, siempre recuerde que tenemos que decir estas palabras. Señor, si es que tu voluntad. Si es tu voluntad. ¿Se acuerda cuando Moisés murió que puso ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Los nombres se me están olvidando últimamente. A Josué. Le hizo unas promesas. Le hizo un sinnúmero de promesas. Pero dijo que esto no se apartara ¿qué? Ni a diestra ni a siniestra de él. Porque el día que se apartara, todas esas bendiciones que estaban, no iban a ser para quién. Para él.
Se fija, hay bendiciones aquí, hermano. Hay promesas del Señor, pero nosotros no podemos apartarnos de la protección del Señor. Que llega un momento como le pasó al hermano que tembló. O sea, hay momentos que temblamos, hermano. Que dejaste al Señor, no, a veces no, porque hemos dejado al Señor. No, hermano, ustedes saben que ya mi hermano partió con el Señor. Y eso a mí se me ha hecho fuerte. Tuvieron 2 años, ¿cómo se llama? Con 4 meses. Pero uno se arreguinda de las promesas de la fortaleza que el Señor nos da a nosotros, hermano. En todo en la vida, en todo, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, hermano, en lo que problema sea poco, sea grande, si nosotros le pedimos fortaleza al Señor y refugio, el Señor va a contestar nuestras peticiones. Pero hay que creer, hermano, hay que creer. Si no creemos, hermano. Y vuelvo y le digo, por eso le hice la pregunta, ¿cuánto leen la palabra? Es más, le voy a decir más, se la pueden poner más fácil. ¿Cuánto leen la palabra una vez semanal? Una semanal. ¿Entiendes? ¿Cuántos comen todos los días en la mañana? ¿Cuántos comen al mediodía? ¿Cuántos comen en la tarde? ¿Cuántos se dan su merienda antes de acostarse? Con chocolatito, ¿verdad que así? Y nos ponemos fuertecitos. Yo antes estaba barrigoncito, pero ya eso se fue, porque me pusieron con un sartén y dice, si te comes eso te voy a dar un cantazo. No es cosa mía. Entonces, para que ustedes vean, y que cuando comemos nos sentimos ¿qué? Fortalecidos, hermano. Nos sentimos fortalecidos. Y cuando leemos la palabra, hermano, nos fortalecemos en el Señor. Porque este es pan ¿qué? De vida y es palabra de Dios. Recuerda que este es también la fe, el escudo, pero a veces el enemigo nos cita a nosotros con la misma palabra, a ver si nos ¿qué? Para desviarnos. Y si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted se confunde, hermano. Hay tantas falsas religiones, hermano, allá afuera, que a veces si nosotros no sabemos lo que dice la palabra, oye, hermano, este hombre, esta gente tiene la razón, yo estaba equivocado. ¿Por qué le damos la razón? Porque no leemos la palabra. Porque si la leemos, hermano, no le damos razón a nadie. Porque la única razón y la única verdad es la palabra del Señor. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo a Jehová. ¿Quién fue el que leyó eso? Hermana. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Vuelvo, ahí está que la fe nuevamente. Diré yo a Jehová que esperanza. Usted sabe que la esperanza es parte de qué? De la fe. Y mire cómo dice, y castillo mío. Entonces él no lo está presentando al Señor, la protección del Señor como una casita. Yo me acuerdo, yo estaba chamaquito que hacían unas casitas y le ponían un cartón arriba, un cartón verde como arenita, y un cartón, ¿cómo se llama? Por las paredes, y ahí vivíamos protegidos. Pero la casa era de un cartón que viene en rollo. No sé si ustedes lo han visto. Es como el parecido al material que ponen arriba del techo. Él no está comparando el refugio del Señor como eso, sino que como un castillo, donde el castillo tiene su fundamento bien sólido, sus paredes que son bien anchas. Así está comparando, ¿cómo se llama? El refugio. Y así está comparando él a la ayuda que Dios le está dando al salmista. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en qué? En quien confiaré. Ahí está ejerciendo que nuevamente lo que estaba el hermano hablando ahorita, la fe. Poner la fe ¿qué? En acción, porque tenemos fe, pero hay que ponerla ¿qué? En acción, hermano. No llegue el momento del problema y a veces ni problema hay, hacemos que hay problema. Y hermano, y a veces nos ponemos hasta nerviosos. Nos ponemos nerviosos. Y muchos dirán que no hay excusa, hermano, pero debo decir una cosa. Yo no busco excusa porque seamos humanos. Pero la realidad es que somos humanos. Y hay tantas cosas, hermano, que a veces en el momento del problema que vienen tantas cosas negativas a nuestra mente, que si nosotros no estamos confiando en la palabra, hermano, nos saca de lo que hemos creído. De lo que hemos creído. Por lo tanto, hermano, tenemos que seguir confiando. Y como dice este hombre, mi Dios, ¿en qué?
en quién confiaré. Que en el tiempo de la dificultad viene la duda. Dice, reprendo la duda. Yo sé en quién he creído. Dime, varón. Hermano Reyes, ¿podrá ser que el Señor, por más fe que yo tenga, me vaya a contestar una petición o a contestar algo que Él sabe que no me va a convenir? La Biblia dice, hermano, que a veces oramos y no sabemos ni por lo que estamos orando. Yo creo que hay cosas que le pedimos al Señor que el Señor sabe que no es para conveniencia de nosotros. Bueno, hay ciertos ejemplos donde Dios Lo no permite. contestó oraciones porque no eran su voluntad. Hay hombres de fe en la Biblia, por ejemplo, Abraham era el padre de la fe y mintió diciendo que su esposa era su hermana. ¿Por qué? Por el miedo que le dio. Por el miedo. Mas sin embargo vino a ser ¿qué? Padre de muchas naciones. Nosotros hemos orado por cantidad de personas que no se han sanado. ¿Será que tantos que oramos a todos nos falló la fe y Dios no nos contestó? ¿O es que es la voluntad de Dios la que viene primordialmente en medio de todo esto? Es una pregunta, varón, que podíamos estar contestándola toda la noche y llega, como se llama, amanece y todavía no la hemos contestado. Porque hay muchas opiniones concernientes, ¿cómo se llama? A eso. ¿Cuál es mi opinión? A veces el Señor no nos contesta a nosotros. Estoy diciendo que ahora es mi qué. Estoy diciendo que no estoy diciendo la palabra. Es mi opinión. Hay momentos que el Señor no contesta nuestras peticiones, quizás porque no tengamos fe, la fe que está pidiendo el Señor. Hay momentos que el Señor no contesta nuestras peticiones porque no es la voluntad del Señor. Hay momentos que el Señor aún contesta nuestras peticiones, aun cuando Él no quiere, porque está la voluntad, como dice el pastor, la voluntad de Él. Está la voluntad Permisible y la voluntad perfecta. Y la voluntad perfecta. Eso le recuerda que en la Biblia habla de se olvida el nombre, varón, pero habla de un rey que el Señor mandó a un profeta a decirle que era su, ¿cómo se llama? El día de él para morir. No sé si alguien se acuerda de él, diga su nombre, a mí se me olvidó. ¿Ezequiel fue? No. Ezequiel. Okay, no. Que vivió 15 años más. Sí, y el Señor le dio ¿qué? 15 años 15 años más, pero no era la voluntad del Señor. No era la voluntad que pero le contestó, pero ¿por qué? Porque le contestó, pero usted sabe que él vio sufrimiento durante esos 15 años. Dios no quería que viera esos sufrimientos durante esos 15 años. Por eso que le mandó al profeta, ¿para qué? Mira, te va a ir conmigo. Pero como tú le pediste, Dios vio que era un siervo bueno. Pero va a haber consecuencias. Pero esa persona tenía fe. Ese rey tenía fe cuando le pidió a Dios que lo sanara. Ahora, porque Dios usó un profeta. Volviendo a la pregunta, es por qué Dios no contesta a veces nuestras peticiones. Si usted sabe cuántas veces yo le pedí al Señor durante 2 años y 4 meses que me levantara el hermano mío, no lo hizo. ¿Usted cree que yo no tengo fe en el Señor? Yo tengo fe en el Señor. Pero siempre le decía al Señor, Señor, si es que tu voluntad. Exactamente. Si es tu voluntad. Yo creo que ahí está todo, hermano. Es que si es la voluntad de Dios para hacerlo, lo va a hacer. Aunque yo tenga fe y confíe en Él. Perdón, hermano, ¿ok? Yo no creo en el Señor. Él es mi todo, mi fortaleza. Pero si no es la voluntad de Él, Él no la va a contestar. Porque no es su voluntad. Ese es porque ese es mi deseo. Tu deseo. Ese es mi deseo. Pero no es la voluntad de Dios. Y tenemos un caso que se pudiera hacer. Donde cuando se traía el arca de los egipcios para Israel, hubo cuando los bueyes, la rueda tocó en la piedra, hubo una persona que con buenas intenciones
trató de evitar que el arca no se cayera. Y quedó Pero muerto. no era la voluntad de Dios que se tocara esa barca. Y no solamente era prohibido que cualquier otra persona que no fuera Por de eso, la tribu. pero la intención fue Se buena, puede, sí. pero no era la voluntad de Dios. Son otras palabras que nosotros, aunque se está trayendo este tema, también no debemos dar por sentado de que Dios no contesta porque no tenemos fe. No necesariamente es así. Es que a Dios no le place el hacer las cosas. Tenemos el mismo ejemplo, y si el hermano Chava me permite usarlo, el mismo Chava. El mismo Chava, la policía lo tuvo 2 horas. Y como no era la voluntad de Dios en ese momento, aquí lo tenemos con nosotros. ¿Ve, amado hermano? Pero no podemos decir en todo momento que es que no tenemos fe, No, sino la fe. que es que a Dios no le place hacer cosas porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos y Él ve el futuro mejor que nosotros. Y es que, hermano, y que a veces también, la Biblia dice claramente también que dice, buscar el reino de Dios que Y su justicia y las su demás justicia, cosas serán añadidas. y las demás cosas vendrán Serán por añadidas. añadidura. ¿Quieres sanidad? Si Dios le place. Hermano Rey, ¿Quieres extensión de años de vida? Si a Dios le place. esa palabra, hermano Rey, el problema de esa palabra a veces es de que, como usted dijo hace un ratito, y es así, el enemigo usa la misma palabra para atacarte. Porque esa palabra que usted acaba de mencionar, nosotros pedimos al Señor y no contesta. Porque ahora que me recordó usted la petición que yo tengo, y yo lo creo, aunque Dios no conteste, yo lo sigo creyendo en cuestión de mi hijo. Yo tiene tiempo que le estoy pidiendo a mi hijo. Yo primero le pedí que mi hijo, que el Señor le diera una oportunidad más, desde el primer tiempo que se enfermó él. Y mire, se la dio, lo levantó y lo mantuvo mucho tiempo. Ahora, después volvió a caer y de vuelta lo ha vuelto a levantar. Pero lo que dijo el hermano, ya a veces me pregunto, ¿pero será que no tengo fe? Y luego digo yo, y yo he orado por otras cosas y se han dado. Entonces, eso a veces lo usa el enemigo para distorsionarte, para meterte duda, desconfianza y todo eso. Y le voy a dar un ejemplo, hermano, perdón que el termo. Conozco a 2 pastores, a 3, hermano, que le dio un ataque al corazón. Y están caminando como si nada. Inclusive, hermano, el hermano creo que a lo que a 5 semanas saliste del hospital. Y como si nada le hubiese, hermano, y le abrieron, ¿cómo se llama? Sí. Conozco otro pastor que el domingo va a estar aquí, ¿cómo se llama? En el servicio de memoria a la nueva vida de quién, de mi hermano. El hombre orando por los enfermos, ¿cómo se llama? En el hospital. Y estaba más enfermo que los enfermos, porque el hermano le dio un ataque al corazón, hombre, para que usted vea, orando por los enfermos. Y a él le dio un ataque al corazón, él se vio mal. Pero está caminando por ahí. Entonces, a mi hermano le pasa lo mismo. Lo noto diciendo como, para que usted vea cuando uno se arreguinda de la palabra. El hermano mismo le pasó lo mismo. Pero hermano, estuvo 2 años con 4 meses enfermo de una cama a otra, de hospital a hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y llorando, y el Señor no me contestó. Es la voluntad del Señor. Ahora voy a decir, Señor, levantaste a ¿cómo se llama? A Melchor, pero a mi hermano no tuviste que levantarlo. Levantaste a aquel pastor, a aquel hermano, pero a mí, la petición mía, que estoy pecando yo, soy desobediente. No, hermano, Dios hace como Él le place. Él es, hermano, el que hace y el que deshace. Vamos a ponerlo de esa forma. Y podemos hablar sobre la fe, que si, como dice el hermano, porque hay que entender, sin fe es imposible, ¿verdad, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tenemos fe en el Señor. Pero vamos a, como dice este hombre, diré yo a qué, a Jehová. Está poniendo esa fe ¿qué? En acción. No puso la fe, yo creo que el Señor me va a sanar. No, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y qué, y castillo mío. Está poniendo esa fe que en acción. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, poner esa fe en acción. Porque a veces lo que no se usa mucho a veces, si usted tiene un muñequito de cuerda y de vez en cuando no le da cuerda, ¿cómo se llama? Al muñequito ese y no le echa un aceitito, ¿qué pasa con esa cuerda? Estoy hablando de cositas que podamos entender.
como que ya el muñequito le da todo y posiblemente se pueda hasta partir porque ya está oxidado. Y a veces hay fe en el pueblo de Dios que está así. No la ponen ¿qué? En acción. Y cuando esa fe no se pone en acción, le va a pasar lo que pasó a Pedro. Le pasó a Pedro, empezó a ¿qué? A hundirse en alta mar. También la contesta, porque se ha hablado mucho sobre eso y se puede seguir hablando. Pero hermano, si el Señor no le contesta su petición, síguela presentándosela al Señor. Exacto. Dice, Señor, creo en tu palabra. Y si no se la contesta, diga como Job, Jehová dio, Jehová quitó. O Jehová o Dios. Jehová. ¿Entiendes? Y si no, Dios no le place, hermano, no se sienta mal. No se sienta mal. Sino que siga glorificando al Señor ni quite su confianza en lo que usted ha creído. Porque posiblemente en ese momento no era la voluntad de Dios para hacerlo, pero hay otras cosas que el Señor está obrando con usted. A veces queremos que Dios obre en nosotros por todas las cosas que le pidamos, ¿no? Y a veces nosotros no sabemos pedir tampoco. No sabemos pedir. Continuamos, ¿verdad que sí? Señor, tú eres ¿qué? Mi refugio, tú eres ¿qué? Mi fortaleza, tú eres mi Señor y mi Dios. En ti pongo mi total ¿qué? Confianza. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que esta fe la pongamos ¿qué? En acción y que pongamos nuestra confianza, nuestra total confianza en el Señor. A ver otra cosita que tengo aquí. ¿Cuál es otro versículo? ¿Quién quiere leerme el otro? El número 3. ¿Quién quiere leer el número 3? Y él te librará del lazo del cazador, de la peste y de la peste destruidora. Diré yo, Él te librará del lazo del cazador. De la peste ¿qué? Destructora. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el que anda como león rugiente? Rugiente, buscando a quien devorar. Satanás. Estamos hablando ahora en términos espirituales. Pero el que sabe de cazar, ¿cómo se llama? Animalito. Y vamos a hablar de los osos, de esos osos a veces que viven en la nieve, en el invierno. Los cazadores ponen unas trampas. Usted sabe esas trampas y le ponen nievecita por arriba para que cuando el oso venga no pueda ver que la trampa. Pero ve que la carnadita, eso sí, o lo huele. Pero ese cazador se asegura porque está cazando osos o está cazando cualquier otro animal y pone sus trampas. El enemigo, hermano, pone trampas frente a de nosotros en todo momento para hacernos caer de su presencia, hermano. Así como el cazador busca para que tú caigas, para que caiga el oso o la foca o lo que sea, hermano. Así el enemigo anda buscando, poniendo trampas donde nosotros podamos caer. Y yo le digo, y no va a tratar de darnos a nosotros por algo que a nosotros no nos guste, es por algo que nosotros nos guste, por ahí es que nos va a dar. Porque la Biblia dice claramente que cuando seamos tentados, no digamos que la tentación viene de quién, de Dios, sino que la tentación viene de nuestra propia concupiscencias. Y si usted busca en la concupiscencia, tiene un significado en el, ¿cómo se llama? En el diccionario. Pero cuando voy al término bíblico, hermano, hay cosas en nuestra vida, como le dije ahorita le dije hace poco, que se las tenemos que presentar delante de Dios todos los días. Usted sabe que hay muchos cristianos que aman al Señor, pero todavía tienen esa costumbre media nerviosa de llevarse lo que no es de ellos. Hay una sombrilla ahí, mira, dejaron una sombrilla allí, a mí me hace falta, me la llevé, hermano, porque le dio duro por esa, ahí el dardo ¿cómo se llama? De esa flecha que le está tirando el enemigo, o la trampita, se llevó la sombrilla, era suya. Y el flechazo cogió un flechazo ahí, hermano, porque no era suya. Y lleva 3 días ahí, pero
Y además, la estoy velando, vengo el martes, está ahí, vengo el viernes, está ahí. El domingo, ay, no viene nadie, pues me la llevo yo. A mí me hace falta. Hermano, no es suyo, no se la lleve. Es algo bien sencillito. Bien sencillo. Yo sé que aquí nadie se la está llevando ninguna sombrilla. Estoy dando que un ejemplo. Porque por si acaso, cuando Reyes me habrá visto llevarme la sombrilla. No, yo no sé aquí. Pero hermano, son cosas que suceden. Está hablando del tanteo, ¿no? ¿Entiendes? Son cosas que suceden. Y me dice, perdón hermano, me puse a reír hasta se me olvidó lo que estaba hablando. Es que él te iba de que del lazo del cazador. Y como le digo, nos va a dar por el lugar que se llama flojo, como le estaba diciendo. Hermano, debe decirle, usted sabe que hay en el pueblo de Dios, hay personas todavía que tienen un genio. Y no estoy hablando del, ¿cómo es ese mexicano que es? Que es bien cómico, que el nombre es genio, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Yo estoy hablando de ese, estoy hablando de esos corajes que a veces hermano, a veces nosotros nos llenamos de coraje. Y le digo, Señor, gracias, y adoramos. Pero hermano, pero todavía está ese coraje está dentro ahí. El viejo hombre está ahí todavía. Y usted está tratando, Señor, perdona, perdona. Y aquel enemigo viéndote te va a dar nuevamente y te va a poner un hermanito que aunque te diga ay, tú vas a decir que te dio una mala palabra o cualquier otra cosa negativa, que menos la verdad. Y la persona se va a molestar, se va a enojar, porque tiene eso todavía dentro de su corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque no se lo ha puesto delante del Señor. Porque puede decir, Señor, te entrego esto. Pero en el momento que por cualquier razón se quiera apoderar de mí, usted sepa decir, reprendo el enojo. Lo reprendo. Y entonces cite la palabra. Señor, ayúdame. Tú eres mi refugio en este problema. Mira el problema que tengo para que usted vea que si estaba caliente y casi le botaba humo por las orejas, se va a sentir que calmado. Pero si usted en el momento saca ese monstruo de coraje, hermano, si era un problema chiquito, ¿qué va a hacerlo, hermano? Lo va a hacer ¿qué? Grande. Y el enemigo sabe por dónde que atacarnos. Sabe. Él te librará del lazo de ¿qué? Del cazador, de la peste ¿qué? Destructora. Hermano, ¿qué es la peste destructora? Aquí puede haber ¿cómo se llama? Yo creo que en este momento, en mi opinión, está hablando más, hermano, de los problemas. Usted sabe lo que pasó hace 4 años fue, ¿verdad? Eso del COVID. Usted sabe cómo había gente muerta, hermano. Una peste. Y aquí no consigo entonces no decirme nada. Pero hubieron países, hermano, que ni el difunto se podía ver, estaban llenos de moscas. ¿Por qué? Porque había una peste destructora, hermano. Cuando vino una tormenta y arrasa y más, mira, ahora mismo en Santo Domingo, no sé si ustedes han escuchado cuando se cayó ese, ¿cómo se llama? Estaba en un club cantando, bueno, canciones mundanas, lo que sea. Pero se cayó. Muerte ¿qué? Destructora. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que estar seguros que estamos haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar seguros que estamos ¿qué? Afuera o dentro ¿qué? De la sombra de lo impotente. ¿Qué me está siguiendo el hilo a mí? Tenemos que estar seguros que cuando salgamos de este lugar aquí, si nos pasa algo y nos vamos con el Señor, bueno, déjame corregirme, estar seguros que si nos pasa algo podamos ¿qué? Irnos con el Señor. Porque no podemos vivir una vida para arreglar cuenta con el Señor mañana, cuando el momento de arreglar ¿qué? Es hoy. No podemos, hermano, y para cerrar, yo tengo un sinnúmero de cosas para seguir hablando, pero voy a cerrar. No podemos seguir viviendo fuera de la voluntad de Dios. Lo que lee en Biblia, hermano, hay tantas cosas que están sucediendo que son, es más, le voy a decir, las profecías ya están cumplidas, solamente falta que el Señor venga, hermano. Y tantas cosas que están sucediendo, y ya para nosotros eso es algo normal.
se hace normal. No, hermano, eso no es normal. Abra sus ojos, ponga su oído, porque ya mismo las trompetas van a sonar. Precioso Dios. Ya pronto las trompetas van a sonar. Y si no suena hoy, pero si nosotros partimos de este mundo, que nos podemos ir con el Señor, porque no hemos hecho como el pollito que sacó su cabeza fuera de las alas de su mamá, que gallina. No saquemos la cabeza para averiguar nada afuera. Son palabras bien sencillas para que quiero que usted la entienda, hermano. No es tiempo de averiguar lo que le pasa al hermano. No es tiempo de averiguar si el hermano sirve a Dios. No es tiempo que nosotros estemos seguros de lo que nosotros estamos parados, que estamos haciendo voluntad de Dios y no la nuestra. Hermano, Dios les bendiga. Dios les guarde, ¿ok? Y no cumplí completo, pero lo importante es que podamos haber entendido, hermano, que nosotros tenemos que permanecer bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.